Buenas tardes. En nombre de la editorial La Otra, les doy la bienvenida a esta breve presentación del libro La aventura de escribir poesía de Blanca Luz Pulido. Antes que nada, me gustaría agradecer a la Feria Internacional del Libro de Arte y Cultura y a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Soy Alina Dadaeva, la coordinadora de La Otra y en particular la coordinadora de este proyecto. La editorial La Otra es una editorial mexicana que publica principalmente la poesía contemporánea, tanto de México como de otros países latinoamericanos y del mundo. También publicamos ensayos sobre artes plásticas, ensayos literarios y crítica literaria. Y justamente el libro de Blanca Luz salió en una colección que se llama Clepsidra, donde publicamos ensayos literarios y didácticos en torno al tema de la poesía, que es el oficio poético. Y podríamos decir que la aventura de escribir poesía es un verdadero manual, es una guía para todos aquellos que quieren iniciarse en el mundo de las letras. El libro fue publicado gracias al programa de apoyos para proyectos para jóvenes y niños en el marco del FONCA, por lo que también agradecemos mucho. Buenas tardes, Blanca Luz. Buenas tardes, Alina. Quisiera empezar con una pregunta breve y a la vez amplia. Me gustaría saber cómo se inició ese proyecto, cuál es la historia que hay detrás de este libro, porque usted, que es escritora, ensayista, poeta, traductora, se desempeña como profesora de la UASM, tiene muchos años trabajando con jóvenes que están apenas iniciando en el mundo de las artes. Entonces, supongo que hay una historia muy personal detrás de este proyecto literario, didáctico. Este libro se inició, digamos, fue como una especie de necesidad que yo sentí para apoyo de las clases de Poesía uno. Yo empecé en la carrera de creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo empecé a trabajar allí desde el año de 2009. Entonces, varias veces en el curso de estos años me ha dado impartir ese primer taller que es Poesía uno. Después hay Poesía 2, 3, 4, etcétera, pero en Poesía uno era muy importante como guiar muy bien a los chicos, porque de eso depende, yo pensaba dependía, sigue dependiendo, si les gusta Poesía uno a algunos que incluso no habían pensado escribir, porque poesía uno es una materia obligatoria, digamos, dentro de la carrera, poesía uno, cuento uno, varios, digamos, talleres iniciales de los principales géneros, tienen que cursarlos los chicos. Hay quienes los cursan con gusto porque les gusta la poesía y quieren seguir, y hay quienes los cursan porque es parte de la carrera. Entonces yo pensaba, ¿qué tal si podemos, a partir de un material que luego compartiría con mis compañeros, evidentemente todos los otros poetas que impartimos poesía uno, qué tal si podemos como ir seduciendo incluso a los chicos que no están tan cercanos a la poesía, para que si no se convierten en poetas, por lo menos se conviertan en buenos lectores de poesía, porque la poesía tiene esta estigma, esta especie de estigma de que es muy difícil, ¿no? De que es difícil de leer, que es difícil de comprender, ya no digamos difícil de escribir. Entonces, de alguna forma, siempre todos compartíamos ciertos materiales, los colegas y yo, copias por aquí, fotocopias por allá. Entonces se volvía realmente como muy complejo de qué manera, qué elementos primero, qué elementos después ir acercando a los muchachos, porque en efecto, no cualquier poeta de cualquier época es aprehensible directamente, ¿no? Entonces sí hay como una especie de orden de ir de poemas más simples, más breves, ir enseñando un poco la técnica. Entonces todo esto que finalmente se volvía como complejo, de qué manera no atiburrarlos de copias, pero al mismo tiempo darles bastante información. Entonces, cuando tuve mi año sabático, que fue en 2015, eh, entonces tenía yo bastante material reunido y ese fue mi proyecto de año sabático, realmente organizarlo de tal manera, ya con la experiencia de haber dado varias ocasiones este taller, ya sabía yo como qué cosas eran importantes poner primero ante los chicos, cuáles después,
y entonces se fue organizando y ya cuando este proyecto estaba terminado, unos años después entró José Ángel Leiva, el director de la otra, a las publicaciones de esta universidad en que trabajo. Entonces, se lo propuse y bueno, dijo que mejor para la otra como una idea. Entonces dije, está perfecto. Agradezco mucho también al editorial haber creído en el libro y bueno, pues ahora que estamos ya con él en las manos. No sé si eso responde a tu pregunta o qué deseo. Sí, muchas gracias. Quisiera decir que aunque yo dije al principio que es un manual de poesía, porque trata estos temas, que es un verso, que es una estrofa, qué tipos de estrofas se practican en la poesía mexicana, qué otros tipos de versos existen en la poesía mundial, es algo más allá de un manual. Es también una obra literaria y lo digo porque este libro abarca dos giros. Por un lado es algo muy concreto, como eso es lo que les digo, algo verificable, como calcular las sílabas que contiene un verso. Y por otro lado trata los temas muy abstractos, justamente qué es la poesía, cómo distintas personas, distintos grandes poetas, escritores perciben la poesía y el arte poético, y muchas veces en términos no verificables, no articulables, porque de eso se trata el arte. No podemos trabajar solo con aquello que es palpable, Sí. entre comillas, palpable. Entonces, mi siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo usted tenía que balancear entre estas dos entidades, esferas, planos, los podemos nombrar dimensiones, lo abstracto y lo concreto, lo filológico y Eh, lo precisamente poético? Sí, digamos, lo que yo intenté hacer primero es, el libro empieza, digamos, con estas cuestiones, como tú dices, muy, pues muy muy iniciales, muy como casi bueno, no filosóficas, pero sí qué es la poesía, ¿no? Algunas definiciones, eso se da realmente en el prólogo, prácticamente, ¿no? Ya después, la poesía es bastante indefinible porque hay tantas definiciones como poetas, casi, casi. Pero de todas maneras, empezar a dar este panorama, este muestrario a los chicos empieza, digamos, a meterlos en materia, ¿no? Cuando ya el libro va avanzando, se va hablando de la imagen poética y sobre todo el tiempo lo que yo intenté en el libro es, sin importar lo complejo de los temas, siempre poner algunos ejercicios para que el libro no se quedara nada más en una exposición de los temas, porque justamente en poesía uno se trata de que los chicos escriban, no son clases teóricas nada más, sino que es curso taller, como manejamos muchos cursos de nuestra carrera. Entonces, cada clase que está propuesta para 3 horas, ¿no? Necesita una parte en que los chicos escriban, en que los chicos empiecen a arriesgar sus propias imágenes, sus propios pequeños poemas para empezar, ¿no? Entonces el libro tiene siempre esta parte donde hay unas rayitas, ¿no? En algunas partes donde yo les propongo o que hagan su propio poema o que completen unas líneas que yo ponía como inicio de poema o que modifiquen o hagan alguna versión sobre algún poema ya de otro escritor, o sea, todo visto como ejercicios, todo el tiempo depende de la unidad, ¿no? Entonces, cuando se trata de contar sílabas, como decías hace rato, pues el ejercicio es contar sílabas de poemas. Pero de alguna manera, digamos, eso, el libro yo creo que se puede, un chico que aunque no esté en un taller lo puede ir haciendo por sí mismo, claro, necesitaría como una verificación en un momento dado de alguien, entonces yo también pienso que puede funcionar que varias personas hagan un taller entre ellas, ¿no? Y entre sí cotejen los resultados, como a veces ha sucedido con algunos chicos a los que les ha dado taller cuando no eran digitales, ¿no? Las clases, cuando eran presenciales. Y entonces yo notaba que ellos comentaban que hacían reuniones en sus casas, antes incluso de que estuviera el libro, cuando era un manual, cuando era un PDF, ¿no? Entonces se reunían, leían sus poemas, los criticaban entre sí,
Entonces, finalmente creo que este libro puede dar lugar a que se hagan estas pequeñas reuniones de personas interesadas en la poesía y que entre sí discutan, tú qué pusiste aquí, qué ejercicio, y empiecen como a hacer de la poesía algo de su vida cotidiana, ¿no? Que se den cuenta de que no se trata de este empíreo, de esta cosa inalcanzable para la gente de a pie, digamos, ¿no? De la poesía puede ser de todos. Por eso incluí una pequeña antología al final del libro de autores, algunos desde medievales, ¿no? Porque tienes una pequeña antología también de formas de poemas, poemas breves en arte menor, poemas más extensos, después poemas en verso libre y unos cuantos poemas en prosa para que con esta antología se acerquen a la poesía escrita en español directamente, no hay traducciones propiamente en este libro, y, y de alguna forma eso también nos vaya sensibilizando, ¿no? A, a leer poesía, que si no se lee poesía muchísimo, es imposible que se escriba, nunca. Ese es parte del asunto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias también por mencionar la antología. Justamente le iba a preguntar de eso, pero ya usted respondió antes de que le di la pregunta, porque es un libro que contiene varias partes. Hay una parte teórica, hay una parte práctica donde el lector debe hacer ejercicios, literalmente. Que aquí no sé si encuentro algo. Por aquí pueden ver Ajá. que en esta parte, por ejemplo, a lo largo de todo el libro, el lector puede hacer ejercicios si quiere. Y también contiene toda una pequeña antología de distintos versos, distintos poemas que ilustran estos ejemplos que da la parte teórica del libro. Y entonces mi siguiente pregunta, mi pregunta de la pragmática de la obra. Sabemos que este libro está dirigido a los lectores que quieren iniciarse en el mundo poético, porque les permite acercarse a nuevas formas, a ciertas reglas que contiene una creación poética. Pero me gustaría también saber, desde su punto de vista, qué tan útil podría ser este libro para los jóvenes poetas. Ujú, ujú. Yo pienso que algunos poetas, jóvenes y no, a veces no han pasado por este asunto de acercarse más a las formas tradicionales, no para que volvamos a escribir como el Renacimiento, ¿verdad? O como en el Barroco, pero digamos, el asunto de contar sílabas, de darse cuenta de cuando un verso, por ejemplo, está cojo o se sale de una forma que uno quisiera practicar, como sonetos o tercetos, etcétera, formas que no están realmente tan abandonadas hoy en día y que hay poetas que siguen escribiendo en algunas formas tradicionales. Waldo Leiva, por ejemplo, este poeta cubano que vive actualmente en México, tiene unas décimas maravillosas, ¿no? En Cuba se sabe que hay concursos de décimas, exactamente de esta forma que nos viene desde el Renacimiento, si no es que antes, la décima, que es una maravilla, y que se sigue practicando en Veracruz. Muchos sones jarochos, las letras son décimas. Entonces, algunas de estas formas que no están abandonadas, si alguien lo pensaba, o el soneto, que con muchas variaciones a veces, jugando con la estructura, es una forma que sigue actualmente y muchos jóvenes poetas sé que escriben sonetos a veces, ¿no? Entonces, me parece que esto, a pesar de que pues, no es un libro tan especializado y hay una parte que se habla, les digo, de métrica, de rima, todos estos elementos que tienen que ver con el ritmo del poema, finalmente, esa parte no es todo lo, digamos, detallada que yo quisiera por otros asuntos que había que tocar, pero en la bibliografía se mencionan muchos libros donde sí se puede, el lector que se interese más en esos temas, sí puede conocer más, por ejemplo, más tipos de tercetos, todos los tipos de sonetos que hay, los tipos de versos que ya yo no alcancé, digamos, a incluir como formas poéticas, como tipos de estrofas. Todo eso yo siento que hay como una especie de falta de conocimiento de eso en bastantes, como que no les interesa ya conocer eso a muchos poetas que escriben actualmente. Y yo no digo que se escriba como antes, ¿no? Y que se
que se eche a un lado la experimentación, que es mucho parte de lo que se escribe hoy en día. Pero sí creo que hay veces que algunos poemas tienen una factura pobre porque no se experimenta más porque no se conocen tanto estas formas donde ya se ha escrito maravillas, ¿no? Entonces yo creo que la poesía moderna, sin descuidar, digamos, el aspecto de inventarse a sí mismo, de no repetirse, etcétera, también a veces ha cortado los nexos con un pasado que es una maravilla. Se siente como si voy a leer a Lope de Vega, si voy a leer a Quevedo, ya no voy a escribir como yo escribo o qué va a suceder. Hay como una especie de idea de ya el pasado hay que ponerlo en un cajón y cerrar la llave y no nos importa, ¿no? Y no, hay unas bellezas absolutas en eso que se ha escrito en lengua española. Entonces yo traté de poner bastantes ejemplos de ese tipo, pero también, obviamente, poetas modernos o poetas más contemporáneos, donde se puede ver ese aprendizaje maravilloso como en Antonio Machado, por decir uno, ¿no? Muchas gracias, querida Blanca. Quisiera decir a todos que nos están escuchando que este libro ya está apareciendo en muchas librerías de la Ciudad de México. Estaremos prácticamente en unas semanas en Educal, en Gandhi, ya estamos en la librería Bonilla y por supuesto también pueden acudir a la editorial La Otra directamente. Tenemos una página donde se puede comprar virtualmente por medio de un servicio que se llama Kitching. Para eso podría entrar a nuestra página web, laotrarevista.com, donde aparte de nuestro amplio catálogo editorial podrán encontrar nuestra revista mensual, donde publicamos la poesía contemporánea de México y de todos los otros países, absolutamente gratuito el acceso para todos los lectores. Bienvenido. Y para finalizar, querida Blanca, me gustaría pedirle que usted leyera algún poema de la antología que conforma el libro para que terminemos con la poesía, no con la teoría. Me parece muy bien, me parece muy bien. Voy a leer un pequeño poema de Jaime Sabines, de los poemas en prosa, y que están incluso al final, son pocos, pero son algunos. Y también mencionar rápidamente otra parte del libro que creo que es muy importante, que son unas recomendaciones a los aprendices de poeta que vienen, bueno, están las de Rainer María Rilke, pero como parte de una de las unidades del libro, pero ya en la antología las que hay son unas recomendaciones de Joan Margarit, este gran poeta catalán que hace no mucho trascendió, como dice, hace como el año pasado me parece que murió, Joan Margarit, Poesía y Soledad, muy interesante. Después de Octavio Paz hay unas pequeñas páginas, pero que hablan de la puntuación en poesía, que tanto confunde, que si se puntúa, que si no se puntúa, de eso habla Paz y muy bien. Luego el poeta chileno Jorge Teillier, La poética del poeta, es muy bueno también, del maestro y profesor de la universidad, poeta Héctor Carreto, Decálogo y Medio, unas cuantas cosas mías también y ya, unos consejos míos. Y de Jaime Sabines les voy a leer este pequeño poema. Soy mi cuerpo y mi cuerpo está triste y cansado. Me dispongo a dormir una semana, un mes. No me hablen. Que cuando abra los ojos hayan crecido los niños y todas las cosas sonrían. Quiero dejar de pisar con los pies desnudos el frío. Échenme encima todo lo que tenga calor, las sábanas, las mantas, algunos papeles y recuerdos, y cierren todas las puertas para que no se vaya mi soledad. Quiero dormir un mes, un año, dormirme. Y si hablo dormido, no me hagan caso. Si digo algún nombre, si me quejo. Quiero que hagan de cuenta que estoy enterrado y que ustedes no pueden hacer nada hasta el día de la resurrección. Ahora quiero dormir un año, nada más dormir. Muchísimas gracias, querida Blanca. Muchas gracias por su labor,
por su talento, por confiar en la otra. Muchas gracias al FONCA, gracias al cual pudimos publicar este libro, gracias a las librerías con las que trabajamos y gracias al Festival Internacional del Libro, de Arte y Cultura por esta invitación. Gracias a Hasta ustedes, a los pronto, que nos llenan también. los esperamos en nuestras presentaciones, eventos que ustedes siempre pueden consultar en nuestras redes sociales. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.